Cuando se establece el programa metodológico, una de las garantías que tiene la Fiscalía como institución es que hay un norte, hay unos objetivos, hay una hipótesis, hay unos objetivos, hay unos medios y hay unas actividades definidas. Esto es importante porque la Fiscalía en la mayoría de ciudades intermedias y grandes ciudades en Colombia ha definido una estructura funcional que divide la actuación de los fiscales dependiendo de la etapa. Entonces, atribuye una serie de funciones a unos llamados fiscales radicados que actúan dentro de un campo muy diferente a los fiscales que se denominan de juicio, que intervienen en juicios orales. Esos fiscales del sistema acusatorio penal pues también tienen funciones, algunos solamente van a la imputación, otros van a la imputación y realizan la elaboración del escrito de acusación, pero no formulan la acusación. Otro fiscal es el que formula la acusación y va a juicio oral. E igualmente otro fiscal es el que va a solicitar una preclusión, otro fiscal es el que va a realizar audiencias preliminares, etc. ¿Qué ocurre cuando un fiscal inicia el proceso de investigación e incumple el mandato del procedimiento penal que le obliga a plantear el programa metodológico? Pues simplemente va conforme la corriente de la investigación hacia donde el agua lo lleve y formula la imputación. Hemos hecho todas las críticas, yo soy un absoluto crítico de la postura notarial de los jueces de control de garantías, de algunos jueces de control de garantías que simplemente asisten a la audiencia para que un fiscal formule la imputación sin ningún plano de intervención de control constitucional o convencional de esa imputación. Por ejemplo, una imputación fundada en hechos indicadores es una imputación inadmisible, inconstitucional e ilegal, que no puede ser permitida. No puede un juez de garantías decir que se respetaron derechos y garantías fundamentales cuando está permitiendo una imputación fundamentada en hechos indicadores. No puede un juez de garantías señalar que se cumplieron con todas las formas y ritos y contenido sustancial del debido proceso del derecho a la defensa cuando en la imputación hay una confusión entre hechos indicadores, hechos jurídicamente relevantes y medios de conocimiento. Es decir, cuando no se define siquiera desde el punto de vista formal, mínimo, visible, una relación directa entre el hecho jurídicamente relevante, el aspecto jurídicamente relevante, el medio de conocimiento en cuanto a la conducta que se le está incriminando. Es decir, hay ejemplos que se colocan en el texto, por decir algo, el de antes del 2011, el del porte de armas de fuego, cuando la fiscalía recibida de la policía capturados con escopetas, de estas escopetas hechizas o artesanales, de un solo tiro de carga múltiple, calibre 16, con un largo de cañón de 28 centímetros, y les imputaban sin ningún dolor en el corazón jurídico porte ilegal de armas de fuego, cuando la norma está establecida para ese momento, el artículo 365, que solamente constituían conductas típicas aquellas armas de fuego, portar o transportar, mantener, almacenar, etcétera, armas de fuego de defensa personal. El concepto de defensa personal no es una facultad arbitraria, discrecional del fiscal, es decir, el fiscal no es el que define los elementos del tipo. El tipo penal está integrado, ya lo veíamos, por sujetos, objeto, conductas o verbos rectores, ingredientes normativos y subjetivos. Y cuando la norma del artículo 365 hablaba y aún habla, pues hoy día con la extensión ya a todo tipo de armas, excepto aquellas de fístula en la zona rural, cuando la norma hablaba solamente de armas de defensa personal, ese es un ingrediente de carácter normativo jurídico, porque estaba en un decreto del año 1993 que definía de manera puntual cuáles son las armas, qué son armas y la clasificación de las armas, y señalaba y señala
que armas de defensa personal, en tratándose de escopetas, son aquellas cuyo largo de cañón no pasa de 22 centímetros. Entonces, una escopeta de 28 centímetros no era un arma de defensa personal, era un arma de uso civil, deportiva, se entendían de uso deportivo. Sí, se la encontraba la policía y la decomisaban, pero no generaba en el campo de la tipicidad penal una figura estructurada porque no cumplía con el ingrediente de carácter normativo. No, los fiscales se conformaban con el dichoso informe de balística que decía que es apta para hacer disparos y eso era suficiente. Entonces, un juez de control de garantías que permitía la indefinición en ese tipo de imputación, pues obviamente no está cumpliendo con su función constitucional, porque los jueces de control de garantías tienen una función constitucional y desafortunadamente en Colombia en el sistema penal acusatorio se está creyendo que los jueces de control de garantías ejercen una labor accesoria, simple, básicamente sin mayores repercusiones en el campo del derecho procesal penal, cuando su función es esencial en cuanto que enmarca el respeto a los derechos y garantías fundamentales, convencionales y constitucionales, y una de las principales garantías mínima en un Estado social de derecho es el principio de legalidad. Y entonces cuando se le imputa a una persona una conducta que no es punible y el juez de control de garantías dice que avala y hace una actica y la firma diciendo que la Fiscalía imputó porte ilegal de armas cuando realmente la conducta no lo constituía, pues igualmente está pretermitiendo su función jurisdiccional de control. Esto podríamos redundar en cualquier cantidad de ejemplos en los casos de delitos ambientales cuando sin la menor preocupación la Fiscalía imputa verbos rectores que no se aplican a ciertos objetos, por ejemplo, la norma de cierto artículo, si no estoy mal, el 338, prevé las conductas alternativas y habla de explotación de arena y de extracción de yacimiento minero. La Fiscalía no le preocupaba mucho el intercambio, entonces decía, no, pues puede ser extracción de arena también. No, la arena se estaba castigando frente a la explotación y realmente si el legislador colocó una diferenciación entre explotación y extracción es porque lo halló necesario y le generó significación. El legislador penal no coloca conductas alternativas que signifiquen lo mismo. O sea, cuando habla de extracción, explotación, está indicando que son alternativas porque no son lo mismo, no significan lo mismo. Pueden parecerse, pero no son lo mismo. Y en derecho penal, la interpretación es de carácter restrictivo, es decir, yo no le puedo ampliar desde el punto de vista semántico el sentido, la naturaleza de una conducta, de un verbo, simplemente con fines de criminalizar la conducta. Eso es absolutamente prohibido desde la más elemental hermenéutica. Luego, ¿cuándo o cómo se garantiza para un juez de garantías que la imputación está conforme a la convención, a la Constitución y a la ley? Cuando para el juez de garantías están claros cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, cuáles son los aspectos jurídicamente relevantes y cuáles son los medios de comunicación que trae el fiscal. Porque fíjate que la relevancia de la imputación es tal que en un momento dado el imputado puede aceptar esa imputación e inmediatamente lo que ocurre es una terminación anticipada del proceso con una sentencia. Le individualizan la pena, no hay ningún análisis de otra cosa, sino que pasa al juez de conocimiento que mira que los elementos que haya anunciado en la imputación hubieran desvirtuado la presunción de inocencia, pero bajo la mera argumentación de la Fiscalía, y con ello genera necesariamente esa legalidad o ese aval que le da a la formulación de imputación. Y decía que la garantía que tiene el fiscal que recibe, o sea, el fiscal que imputa debe hacerlo bajo esa estructura y con una clara definición del programa metodológico. Ahora, no es un programa metodológico que el fiscal tenga en su cabeza para todos los casos, no, el fiscal debe elaborarlo,
Debe tener una estructura formal mínima en la cual establezca cuál es el programa metodológico que adoptó para cada caso. ¿Por qué? Porque cuando pase ese caso preliminar de investigación a el fiscal que va a asumir el juzgamiento, la ruta que tiene ese fiscal es el programa metodológico. O sea, ahí conoce cuál fue la hipótesis que planteó ese primer fiscal, cuáles son los objetivos, cuáles los medios y cómo fue el desarrollo de la actividad investigativa. Porque lo que parece que entendieran así los fiscales, sobre todo los primeros fiscales que asumen la investigación, es que le corresponde a el fiscal que asume el juzgamiento, teniendo en cuenta esta división que existe, plantear la hipótesis con lo que ellos le llegan. Entonces le llevan un montón de pruebas, una cantidad de pruebas. Señor fiscal, ahora usted haga un análisis y determine cuál es la hipótesis que va a llevar a juicio. Eso es totalmente equivocado porque es armar un edificio desde el penthouse hacia abajo. Es decir, es muy difícil que en estricto sentido se soporte toda una teoría afirmativa de responsabilidad sobre unas situaciones que no tuvieron una clara dimensión de los objetivos desde un comienzo. Entonces, este es un punto fundamental, es un punto a estudiar que básicamente lo que hay es que trabajar muy a fondo en materia de investigación penal.